Hola Ana, buenas tardes. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Vale, Cuéntame. muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, contenta de tenerte en el directo porque la verdad es que ha habido mucho interés y mucha gente ha hecho muchas preguntas y bueno, yo creo que has causado furor, ¿eh? Bueno, no, hombre, gracias a ti por la inquietud y la invitación a conversar contigo sobre el yoga y sobre el dolor de espalda y la salud. Así que con mucho gusto, aquí me tienes. Bueno, pues si te parece, vamos a ir presentándote, te presentas y nos comentas un poquito. Bueno, pues tu especialidad, tu formación. Muy bien, mira, me presento. La mayoría de las personas que están conectadas, incluso son muchos pacientes míos que me han visto y me han preguntado en estos días que he hecho también alguna promoción de este live. Y bueno, la verdad me presento, yo soy traumatólogo, soy especialista en cirugía ortopédica y traumatología, pero dentro de la cirugía ortopédica pues estoy subespecializado en cirugía de columna. Y básicamente el 80% de mi actividad pues reside en tratar el dolor de espalda y dentro del dolor de espalda pues aquellos pacientes que precisan una intervención quirúrgica pues ese es mi campo de trabajo en el día a día. Por tanto, el hecho del dolor de espalda pues ya te digo que es mi herramienta diaria, ¿no? Es mi caballo de batalla diario. Luego, por otro lado, aparte de la formación como médico, digamos, de medicina académica, también tengo una formación, tengo hecho un máster de acupuntura médica. También pues, soy practicante de yoga contigo en el centro deportivo al que vamos. También pues estoy haciendo la formación de yoga con Lourdes Vidal, que fue la persona que me ha introducido en este mundo del yoga, aparte de mi madre, que también era profesora y es. Y también aprovecho porque hay compañeros míos de la formación que están aquí visitándonos y para mandarles un saludo e insistir que sigan ahí con el tesón que tienen. Entonces, pues todo esto hace que yo saque el hecho de dedicarme a la traumatología de la columna, ¿no? Y luego, por otro lado, al yoga, hace que despierte en mí mucho interés en esta disciplina, en el yoga. ¿Por qué? Pues porque el yoga es un complemento, ¿no? Tenemos que distinguir cuando hablamos del dolor de espalda, sobre todo el dolor lumbar bajo. Hay dos tipos de lumbalgias, ¿no? Dolor específico, que viene a ser las lumbalgias específicas, suelen ser un 15% aproximado y esas lumbalgias, pues está claro, tienen un tratamiento definido y muchas de ellas acaban en una intervención quirúrgica. Pero luego hay un 85% del dolor de espalda a los que nosotros le damos el apellido de inespecífico, que pueden ser por múltiples causas y que realmente no tienen un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Son situaciones que en un plazo de 1 a 3 meses suelen desaparecer o normalizarse, pero tienen una condición muy importante, es que en el primer año, después de una lumbalgia inespecífica, hay un 80% de recaída, de recidiva, ¿no? Ah, ujú. Entonces, claro, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Qué puedo hacer, doctor, para que este dolor tan intenso que he tenido no vuelva a aparecer? O mire usted, doctor, ¿por qué me ha aparecido a mí esa lumbalgia si yo nunca he tenido dolor? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Pues bueno, realmente hablando, como el otro día te comentaba, que los factores determinantes de salud, el 60% está en las manos del paciente. Tan solo hay un 30% que lo clasificamos en los factores genéticos y la atención médica supone un 10%. Pero La, realmente en el día a día tú no lo vives así. O sea, me Claro, yo imagino no lo que vivo así. Yo lo vivo como que los pacientes piensan que el 90% de la salud depende de nosotros los médicos. Y no es así, no es así. El estilo de vida, los factores ambientales donde nos movamos, los factores sociosanitarios donde desenvuelvan. Es decir, que tenemos que movernos.
La espalda, yo siempre lo digo, la espalda, si tú la cuidas, ella te va a cuidar a ti. Ahora, si tú no la cuidas, si tú la ignoras, ella se va a rebelar. ¿Por qué? Pues porque pagamos el precio del sedentarismo, pagamos el precio de intensas y largas jornadas de trabajo sentados, en posición de bolita, en el ordenador, en la moto, en la bicicleta, incluso cuando vamos al gimnasio. Todo lo que hacemos va dirigido a estar contraído, a estar acurrucado. Y realmente esa no es la realidad. Efectivamente, esa no es la realidad de la espalda. La espalda necesita estar erguida, necesita estar derecha y necesita estar sustentada el esqueleto con una serie de músculos profundos que están ahí, que muchas veces muchos pacientes desconocen incluso su existencia, porque cuando lo trabajan dicen, uy, noto una serie de sensaciones que no notaba antes. Pues claro, pues porque estás trabajando tu musculatura. Y realmente tenemos que movernos. Pero cuando digo que tenemos que movernos, igualmente te digo que hacer deporte no es, ya estoy sano. Ya. No consiste solo en hacer deporte, porque uno puede estar en una forma física medio aceptable y no estar sano. Sí, Y ahí, por tanto, claro, esa es una de las cosas que más me gusta del yoga, que el yoga trabaja la salud, no trabaja solo la forma física, trabaja tu salud. Entonces, te beneficias de una práctica física, pero también te beneficias de un equilibrio cuerpo-mente. El aforismo que todos hemos encontrado, hemos escuchado a lo largo de la vida, mente sana, incorpore sano, ¿no? Y es muy importante trabajar la salud y trabajar nuestra ergonomía, trabajar nuestra postura, el estar erguido. ¿Por qué es tan importante también estar erguido y tener una buena columna derecha? Pues porque nos va a permitir respirar mejor, Ana. Y la respiración es la base de nuestra existencia. Porque si no estamos oxigenados, los tejidos no están vitales. No están... Rafa, te quería hacer una puntualización de una cosa claro. muy interesante que he encontrado a raíz de lo que tú me comentas de lo del pecho, ¿no? De lo del pecho cerrado, el pecho abierto y eso, Claro. ¿no? Todo esto es lo que supone, ¿no? Y entonces, por lo visto, según la Universidad de California, se estudiaron a 3.000 pacientes con cifosis. Ancianos con cifosis se le estudiaron durante más de 4 años, ¿vale? Y un 44%, unos estudiaron, o sea, hicieron una práctica de yoga y otros no, y decían que un 44% tenía más probabilidades de morir, o sea, con esta cifosis durante el periodo del estudio. O sea, quiero decir que al final la sorpresa era que por la mala postura, 2,4 veces más posibilidades de morir de enfermedades relacionadas como ataques al corazón. ¿Puedes explicar esto? Claro, te explico. Curioso. ¿La cifosis qué es? Te cuento, te hago una cifosis. Esto es una cifosis. Una columna torácica que ya de por sí tiene una cifosis fisiológica, eso no la vamos a negar, además es necesaria. Pero cuando esas curvas se pronuncian, ¿qué ocurre? El diafragma se bloquea. Respiramos mucho peor. La capacidad torácica pierde su capacidad de expandirse. Y cuando tú inspiras, recoges menos aire. Pero además, el estar así nos obliga a hacer una compensación lumbar, porque si no nos caeríamos de boca. Y estás haciendo una hiperlordosis lumbar para compensar una hipercifosis torácica. Con lo cual empezamos a tener problemas con un gran amigo del dolor de espalda, el psoas, los acortamientos del psoas, que se traducen con una sobrecarga de la musculatura glútea y de todos los pelvirrotadores, todos los rotadores externos. Y vaya casualidad que justo por debajo de los rotadores externos viene ¿quién? El nervio ciático. Con lo cual todo es una cadena, todo es una cadena. Entonces, de una postura encorvada se desencadena todo eso. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Con dolor de espalda. Entonces, claro, cuando yo me enfrento a un paciente que me comenta, pues tengo dolor de espalda y me hace una descripción de su problema y yo lo clasifico como un dolor de espalda inespecífico,
Es decir, no aquellos que son ni infecciones, ni tumores, ni hernias, ni estenosis claramente definida, que eso pues, está muy claro, si tiene una hernia muy grande, la operamos, si tiene una estenosis hay que abrirla, pero vamos a centrar en aquellos que son inespecíficos, los que son muchos y variados los factores que pueden provocar ese dolor. Y cuando me dicen, doctor, ¿qué hago? Yo le digo, pues mira, una de las cosas que puedes hacer es yoga. Te puedes imaginar, Ana, la cara de sorpresa de muchos de ellos. Además, si algunos me están viendo, estarán diciendo, pues es verdad, a mí me lo dijo. Porque claro, cuando tú le dices a un paciente, tienes que hacer yoga, muchas veces yo les leo la cara y digo, la sorpresa de este paciente es tremenda. Yo digo, bueno, ¿y qué piensas que hace yoga? Y muchos de ellos, pues, no sé, está así quieto, ¿no? Y está respirando y yo siempre le digo, le doy una broma y digo, sí, está ahí como una hora sentado en la musaraña, eso es hacer yoga, eso no es hacer yoga. Eso es el concepto del yoga, es una disciplina donde hay una actividad física importante y además pues, hay una actividad también mental y una actividad de unión del cuerpo y la mente que es fundamental, que es básico, sin eso no vamos a ningún lado. Y además también en el yoga pues también se trabaja mucho y muy bien la respiración, que yo siempre le insisto, sí, hay que aprender a respirar, la respiración es básica, es fundamental. Te voy a dar un detalle. Cuando respiramos, el diafragma desciende. Al descender, Rafa, explica, porque hay muchas personas que no saben ni siquiera ni dónde está el diafragma. el diafragma está aquí debajo de la costilla. En toda la zona es una cúpula, ¿no? Un músculo a modo de cúpula que hace de barrera entre la cavidad torácica pulmonar y la cavidad abdominal. Entonces, cuando uno inspira, toma aire, el diafragma desciende. Y cuando uno expira y elimina el aire, el diafragma asciende. Claro, cuando el diafragma tomando aire desciende, ¿qué es lo que hace? Comprime y exprime todas las vísceras abdominales, que están cargadas y llenas de sangre. Al comprimirlas, ¿qué hace? Se favorece el retorno sanguíneo hacia el corazón. De modo que cuando uno vuelve a inspirar y vuelve a subir, hace como un efecto de succión, hace un efecto bomba. De modo que una buena respiración, consiguiendo que el diafragma descienda correctamente, es incluso una bomba auxiliar del corazón. Y si el corazón trabaja menos, dura más. Eso es una norma. Con lo cual, incluso una buena respiración, consiguiendo trabajar bien y descender el diafragma, nos ayuda a tener una mayor longevidad, a tener una mayor esperanza de vida y además con una mejor calidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos una mejor oxigenación de los tejidos en base a que cuando tomamos aire, tomamos oxígeno del medio y ese oxígeno es la llave energética, es lo que nutre a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, y volviendo a lo último ya de la unión mente-cuerpo, hay muchos y recientes estudios en los que hasta hace no mucho se pensaba que toda la información, y eso es verdad, que toda la información genética porque está contenida en el ADN en forma de genes, ¿no? Entonces, un gen, una proteína, es una expresión. Si tú tienes un gen, ese gen se expresa y ese gen te da una enfermedad o no te la da. Entonces, se está comprobando cada vez más que un gen puede o no puede expresarse, que un gen puede combinarse su expresión con la expresión de otro y dar unas manifestaciones, dar otras. Entonces, también la influencia de los pensamientos sobre la expresión genética. Repite la última frase porque se ha cortado, Rafa. Es decir, que tu mente, cuando tú, con tus pensamientos y tu estilo de vida, puedes influir de forma positiva en que se expresen o no se expresen determinada información genética que tú llevas en tu código genético y, por tanto, tú puedes influir, se puede influir practicando este tipo de relajación, yoga, mindfulness, control. Es decir, que con la mente tú puedes conseguir influir en que se expresen o no se expresen determinada información genética que tú ya llevas y que te predispone o no a padecer una enfermedad. Es decir, que la influencia... Sí.
perdona, eso está muy relacionado con lo que es la neuroplasticidad del cerebro también. Claro. Es decir, con esa Y, idea de esos últimos estudios que ha habido, ¿no? Con el tema de que todo en el cerebro que se puede modificar, ¿no? todo es susceptible de modificación. Entonces, cuando con tus pensamientos tú puedes influir en las moléculas, porque el cuerpo y la mente es uno solo. Y eso está muy en boga cada vez más en el tema de que el cuerpo es un holograma y todo este tipo de influencias. Se aparta un poco de la medicina académica en la que es todo muy estricto y vamos todos al síntoma y tal. Tenemos que intentar también abrir un poco la mente para intentar, hay que entender que el cuerpo es uno. El cuerpo no es mi columna lumbar por un lado, mi pie por otro, mi hígado va por aquí, mi riñón va... No, 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 el cuerpo es solo uno. Igual que la espalda es solo una. Y cuando algún paciente me comenta, no, me duele las lumbares, pero es que también a veces las cervicales, y digo, claro, tienes problemas en los cimientos, ¿cómo no va a traducirse en la zona alta? Tienes problemas en la zona torácica, ¿cómo no se va a traducir? Entonces, claro, resumiendo un poco, en la primera parte, ¿no? Pues, que resume, para el dolor de espalda hay que moverse, ¿está claro? Para el dolor de espalda y para mantenerse vivo hay que moverse, y que el yoga es una disciplina milenaria que permite conseguir lo que intentamos para dotar a la espalda de una mayor durabilidad y en condiciones no dolorosas. ¿Bien? Claro, Porque claro, trabajamos de sí. forma isométrica la musculatura, Sí. haces estiramientos y trabajas la respiración. Cuéntame, Ana, tu experiencia como Sí, profe no, de yoga. que cuando decías lo de moverse, que quería hacer como una pequeña puntualización, porque como decías que hay que moverse, ¿no? Pero como muchas personas que me dicen a mí, ay, es que me duele la cervical, es que me duele aquí, y dices, sí, pero yo ya hago zumba. A ver, esto no quiere decir que ese tipo de actividades no sean beneficiosas, pero el tema es un trabajo que fortalezca y flexibilice la columna. Eso es lo que muchas personas no tienen conciencia de eso. O sea, como que, no, si yo hago deporte, no, si yo voy a andar, vale, tú vas a andar, pero tú estás haciendo un trabajo en el que tú fortalezcas toda la columna para que tengas un buen sostén y que además no haya exceso de rigidez, porque lo que la gente muchas veces pretende hábitos, ¿no? Con un nivel de estrés que para el cuerpo es tremendo, pero pretender que a pesar de llevar ese nivel de estrés, con dos posturas, con dos asanas, no le dura la espalda. Entonces me imagino que esas situaciones, que yo las vivo como profesora de yoga, que tú tienes que verlas con mucha Claro, frecuencia también. también tengo que puntualizarte que el yoga no empieza hoy y mañana se te ha quitado la lumbalgia. ¿Me entiendes? Claro, No, no pretendemos ni quiero tampoco transmitir un mensaje erróneo de que el yoga es una forma terapéutica de... No, no, el yoga es un complemento, es una disciplina deportiva, es una disciplina que reúne todo lo que necesita. Estiramiento, vuelvo a repetir, tonificación de forma isométrica, corrección de la ergonomía, trabajar la respiración, es todo en uno. Pues si tuviéramos, si te tienes que poner, pues ahora media hora a trabajar la respiración y ahora media hora y tal, no tendrías día. Entonces, claro, igualmente tampoco hay que implicarse en el yoga todos los días 3 horas, con una práctica de 2 horas a la semana en forma de 2 clases de una hora, hora y media, es suficiente. También luego viene el tema de, bueno, doctor, y los que ya conocen algo, ¿y qué tipo de yoga practico, no? ¿Qué yoga, cuál es el yoga más ventajoso para mí? Como tú bien sabes, probablemente mucho mejor que yo, yoga, bueno, todos los yogas, los diferentes tipos de yoga utilizan las mismas posturas. El yoga solo hay uno. Lo único que varía de un tipo a otro yoga, pues bueno, es la frecuencia, la intensidad, si insistes más en la respiración, si insistes más en los trabajos energéticos, si las posturas, las secuencias de posturas son más dinámicas o menos dinámicas, ¿no? Pues entonces yo, a la pregunta de qué tipo de yoga, pues recomendaría pues el yoga, el hatha yoga, ¿no? O el yoga restaurativo para aquellos pacientes inicialmente que tienen un dolor de espalda o que vienen padeciendo de forma recurrente dolor de espalda, va, viene, el dolor aparece, no desaparece, no impide la vida, no impide vivir, pero está siempre presente, ¿entiendes? Entonces,
Por eso es el animarme, no a ellos, el animarlos a ellos. Y ya te digo, todos mis pacientes que me están viendo y los que me vean dirán, es verdad, si me lo tienes, si siempre me lo dicen, ¿has practicado yoga? Haz yoga, haz yoga. Pues porque yo, no solo yo, sino que haciendo una revisión de la bibliografía, el yoga es una de las disciplinas deportivas que más publicaciones tiene sobre su influencia en el control del dolor de espalda. Pero insisto, Bueno, se deportiva no trata... es, Rafa. Deportiva no ¿Eh? es. Bueno, una Disciplina disciplina física. deportiva, Sí, una eso es. disciplina física, ¿no? De Eso. trabajo físico. Es Sí, mucho sí. más que una disciplina deportiva, porque aparte, si tienes la suerte de no solo implicarte en la variante física, sino también en su variante filosófica y de trabajo mental y de equilibrio, logran alcanzar una armonía que es bastante ventajosa para las personas, sobre todo en nuestro medio en el que vivimos sometidos a un estrés y a un no parar y entonces ya te digo, fundamental. ¿Y cuáles son, Rafa, las dolencias más comunes que tratas en tu consulta? Porque tienes consulta, pasas consulta aquí en Sevilla. Sí, Cuenta también mira, un poquito. mi consulta está en el Hospital Vita Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Yo desde hace un año y medio Se ha cortado. trabajaba... Se ha cortado un ¿Eh? poquito. Se ha Sí, el cortado cuando has Hospital dicho. Vitas, estoy en el Hospital Vitas en Sevilla, Vale. que está ubicado en Castilleja de la Cuesta, un pueblo de alrededor, muy cerquita y muy bien conectado. El hospital es muy accesible. Y es una consulta prácticamente, como ya te digo, monográfica, donde veo cervicalgia, dolor de cuello, ¿no? Lumbalgia, dolor lumbar y todo tipo de dolor de espalda. Todo tipo de dolor de espalda. Y como ya te he comentado antes, pues bueno, trato tanto las inespecíficas como las específicas. No solo también ofrecemos tratamiento quirúrgico en su caso, sino también ofrecemos tratamientos no invasivos como ozonoterapia, acupuntura, recomendaciones físicas bueno, en el peor de los casos, cuando no hay más remedio porque la patología así lo necesita, pues ofrecemos la intervención quirúrgica, siempre intentando buscar la opción mínimamente invasiva y siempre, pues bueno, ajustándonos a lo que a mí me encanta, el concepto de la medicina de las 4Ps. ¿Sabes cuál es? ¿Cuáles son las 4Ps? No, cuéntame. Pues mira, se trata de la medicina predictiva, Sí, preventiva, sí. personalizada y participativa. Ah, muy importante también esa. Esa última parte es la que siempre insisto en la consulta. Bueno, ¿ya has hecho algo de deporte? ¿Te has movido? No, doctor. Claro. Y tenemos que conseguir que la población se conciencie de que gran parte de lo que les pasa, la llave la tienen ellos. La llave la tienen ellos. Ya. Pero Y qué con, difícil, Rafa, cambiar los hábitos, ¿eh? Qué difícil, porque claro, hay una visión del yoga que habla un poco de los samskara, ¿no? Según la visión del yoga, y dice que son como los hábitos de acción y de pensamiento que se alargan en el tiempo, ¿no? Entonces, leí el otro día una cita, ¿no? De un swami que había traído el yoga trajo, o sea, que llevó el yoga a Estados Unidos en 1893, así. Swami Vivekananda, y decía que lo mejor de los hábitos son los contra hábitos. O sea, pero qué difícil es lo que nos cuesta el cambiar un hábito, ¿no? Y la importancia de repetir, repetir, y que muchas veces muchos poquitos hacen mucho más que muchas, o sea, una práctica muchas veces de poquito tiempo hace mucho más que no a lo mejor una práctica de 2 horas. O sea, evidentemente mejor claro, que nada. se trata de practicar bien, no practicar mucho, no es practicar mucho, se trata de practicar correctamente y bien práctico. Por eso también animo, porque ahora está muy de moda, obviamente, y con esta última situación de confinación no hay más remedio que hacer yoga online y demás. Yo siempre recomiendo pues iniciarse en el mundo del yoga de la mano de profesionales contrastados y consumados. No vale coger el primer día, cogerme el primer tutorial que me encuentro, que en el peor de los casos no sirve, pero lo recomendable es pues acudir a centros pues donde podamos contar con profesionales, ¿no? Con profesores con una formación y con un conocimiento importante, pues como es por ejemplo en tu caso, ¿no? Que tienes unos conocimientos, porque yo cuando practico contigo lo percibo, que tienes un conocimiento de lo que estás haciendo, o cuando practico con Lourdes Vidal, ¿no? Mi profe
de la formación en la escuela de yoga. Sois profesionales que conocéis el cuerpo y que sabéis adaptar la práctica, porque igualmente esto no es un entrenamiento militar, lo que hay que hacer es 100 flexiones y lo hace o lo hace. No, cada uno tiene sus peculiaridades y la práctica del yoga tiene que estar adaptada a uno mismo. No puede, pues si yo estoy recién operado de la columna, ¿no? Como en muchas ocasiones pasa en mi consulta y, doctor, ¿qué hago? No, pues mira, yoga, ¿qué hago? Que yo me he apuntado a hacer yoga, pero yo no puedo hacer las torsiones, claro que no. Cuando, por ejemplo, está recién operado de la espalda, pues tenemos que hacer yoga pues, fundamentalmente en posturas de pie, pues el guerrero 1, el guerrero 2, postura del árbol, posturas tumbado completamente donde levanten las piernas, es decir, posturas donde no va a llegar el primer día después de 2 meses operado de la espalda y va a hacer ahí la pinza, ¿no? Que no llega, no alcanza. Y no por ello no significa que no lo pueda hacer quizá en el futuro, pero es cuestión de ir de menos a más para ir alcanzando pues el equilibrio, tu equilibrio, y tú con tu práctica consciente pues saber cuáles son tus limitaciones y tampoco extravasarse ni extralimitarse. Y si hay postura que no la puedes hacer, pues no la puedes hacer. No, hay asana que no la puedes, no pasa nada. Entonces, claro, ¿por qué la importancia de practicar de la mano de alguien que te esté corrigiendo? Pues porque yo, por ejemplo, si me pongo, no conozco nada y me pongo a hacer un directo de alguien, pues me puedo estar haciendo daño y no hacer las correcciones, ¿no? Pues al principio pues es importante también que te corrijan, mira, así, asado, si sigues así te puedes lesionar, si haces esta pequeña corrección no te lesionas. Es importante, pues lo digo que insisto muchísimo, la práctica no se trata de practicar mucho, sino de practicar bien, y para practicar bien pues es preciso, fundamental, pues hacerlo guiado o corregido por profesionales que están bien formados, ¿no? También yo, por ejemplo, siempre pues he huido un poco de los centros donde pues el mismo profesor te da zumba y te da yoga y te da pilates. Cuidado, el profesor de yoga es profesor de yoga. Y aunque, por ejemplo, en este gimnasio, en el Oviedo, donde nosotros practicamos, ¿no? Pues estás tú, que eres una magnífica profesora, que estás perfectamente. Yo probé y dije, pues sí, voy a seguir viniendo porque esta chica funciona bien. Pues en un centro solo de yoga. Pero siempre, siempre guiado. Al principio es fundamental. Y luego ya, pues si tienes más inquietudes, despiertas más inquietudes, pues incluso haces tu formación de 200 horas, ¿no? O puedes seguir indagando en la bibliografía y demás, Rafa, de 800 Sí, horas. pero hay que empezar con la de 200 y hasta de 800. La mía, El caso es animar, ¿no? A esta disciplina que cada vez en Europa pues, está más extendida y ya afortunadamente no es practica yoga, es un reto, que es lo que en el pasado, ¿no? Te practica yoga. Sí, cuando yo empecé en Sevilla, pues hará 19 años y bueno, era de las raras que hacía yoga, pero de las raras, ¿eh? O sea que y desde entonces Después hay otra cosa que siempre me sorprende mucho en mi práctica diaria del yoga, sobre todo cuando asisto, y es que como que parece que es un asunto femenino. ¿Dónde están los ¿Dónde están los hombres practicando yoga? Sí, bueno, cada vez hay más, ¿eh? Yo ya estoy teniendo, si tú veías allí en Jodier, había veces que en las clases había como un amigo venía y siempre terminaba y me decía, Ana, hoy un 30% de hombres. Terminaba y me decía, hoy un 40% y cada vez hay más, cada vez hay más. Pero sí es verdad que incluso la publicidad transmite mucho el yoga para mujeres, ¿no? O sea, ves la publicidad, por ejemplo, de algunas tiendas de cosas de yoga y todo es mujeres. O sea, parece que nada más que el yoga lo hacen las mujeres. De hecho, yo escribí un artículo sobre eso, ¿eh? El yoga para hombres. Y como complemento, por ejemplo, en la práctica del deporte habitual masculino, que también hay muchas mujeres que hacen levantamiento de pesas y más fitness y demás, hay unas sesiones de yoga 2 veces a la semana, es fantástico, porque
ya te digo, nuestro estilo de vida occidental va todo dirigido a acortamiento, 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 acortamiento de isquiotibiales, acortamiento de toda la musculatura posterior. Somos pequeños croissants andando, ¿no? No vamos todo el mundo agachado, erguido. Y hay un aforismo de medicina tradicional china que me encanta y siempre dice que una persona es joven mientras tiene la espalda erguida. Claro. En el momento Así que de su joven espalda eres. deja de estar erguida, ya no es joven. Claro, así de Entonces, joven eres, según tu columna sea flexible y joven, así eres de joven, sí, es así, y totalmente. enlazando con todo lo que hemos hablado anteriormente, pues cuanto más erguido estés, mejor respiras Claro, y más saludable te encuentras. más abierta Y a la vida. claro, y cuando yo les digo a los pacientes, ¿qué te tienes que abrir? Chiquillo, tienes que abrir, es que estás así. ¿Cómo no te va a doler el cuello? Pero, Rafa, pero también pasa una cosa, yo por otra formación también que tengo de tema de psicología y demás, que llevo 5 años formándome, son muchos patrones mentales, ¿sabes? Entonces, es algo que cambiar a nivel físico una fisonomía requiere mucho trabajo, Muchas, esto es una gimnasio, tarea lenta. sí, Esto es una tarea lenta, una total, tarea de mucha constancia, de mucha claro, insistencia. Y a lo mejor no se traducen tus beneficios del yoga hasta que nos pasan de 6 meses en adelante con una práctica de forma habitual. No podemos caer en el error de pensar, bueno, yo empiezo a hacer yoga, hoy he hecho mi clase de yoga, mañana me tiene que doler la espalda menos. claro, No, no es eso. Es constancia, mucha constancia. Y si es que no tengo tiempo, no encuentro el momento, seguro que lo hay. O el sábado, el domingo. Yo entiendo con nuestros estilos de vida, con la agenda muy apretada, con la vida haciendo platillos chinos, hoy estoy aquí, mañana estoy allí, imposible de alcanzar, ¿no? Pero que se saca una hora para practicar al menos una vez a la semana se saca. claro. Y además es Mm. súper importante. Mira, Rafa, si te parece, Sí, pasamos a las preguntas porque anoté bastantes preguntas y bueno, vamos a ver, te leo algunas, vale. a ver si con tu visión, más la tuya que la mía, porque eres médico, pero a ver, porque son preguntas también que no sé si se les puede dar, o sea, yo con algunas me he quedado un poco como pensando que es difícil dar respuesta concreta cuando no se conoce el cuerpo de la persona. Eso es una de las cosas que yo tengo como premisa, ¿no? Cuando no se conoce toda la patología en detalle y los hábitos y todo ese tipo de cosas de la persona, ¿no? Decía Chaguana, decía Ana Chica, decía, ¿hay algún problema conseguir la práctica aunque se tengan contracturas o molestias lumbares? A ver, si practicas de forma habitual y aún así te sigue doliendo, te tienes que estudiar. Algo pasa. Claro, Si nosotros tenemos dolor de espalda, practicamos, hacemos todo y la práctica no ayuda, sino que incluso puede además sentirte más perjudicado. Antes de nada tenemos que conocer qué le está pasando a esa espalda. Entonces es claro, un diagnóstico. conveniente, claro, un diagnóstico, porque igualmente me dice que tengo una hernia de disco extruida L5S1 y cuando hago una hiperextensión, rabio. Normal, Claro, normal. Que quizás antes tendrás que tratarte esa espalda, ¿no? O tengo un síndrome facetario agudo que con la hiperextensión duele y cuando hago una práctica hacia atrás o hacia adelante es que me duele. Es que es normal. Entonces, ¿qué es un síndrome cuidado con eso. facetario? ¿Puedes explicarlo, Rafa? Porque la gente a lo mejor no lo sabe. Sí, mira, en el proceso, si analizamos un poco la unidad básica de la columna, son vértebra, disco y vértebra. ¿Bien? Unidas por delante. Pero las vértebras por detrás están ensambladas por unas pequeñas articulaciones que se llaman facetas. Esas facetas, en el transcurso del proceso de envejecimiento de la columna, lo que ocurre siempre es lo siguiente. Te lo digo aquí, te lo enseño aquí. Mira, tengo aquí mi modelo. El espacio discal se disminuye, ¿no? Se colapsa. Entonces, cuando se colapsa, ocurre esto. ¿Ves las vértebras? ¿Ves las facetas que son estas articulaciones?
Cuando se colapsa, hay como una holgura, ¿no? Permite que estas articulaciones empiecen a moverse así. ¿Por qué? Pues porque ya no está convenientemente empaquetada. Cuando el disco empieza a deteriorarse, ocurre esto. Se colapsa y al colapsarse empieza a haber dolor aquí. ¿Qué ocurre? Con ese movimiento de inestabilidad hay primero una reacción inflamatoria y por otra parte empieza a iniciarse el deterioro del segmento, que es una hipertrofia, el deterioro se vuelven gorditas y deterioradas, ¿no? Con artrosis y empiezan a doler. Entonces, estas son las responsables del dolor en cinturón que no se irradia a las piernas y que empeora cuando uno se acuesta y que empeora cuando por la mañana te levantas, está muy mal y que cuando coges peso duele y cuando te agachas hacia adelante duele. Este es el dolor facial. Eso es lo que influye después, que evidentemente cuando hay una hernia, si es por delante, es anterior, posterior, va a depender si claro, se puede hacer una lesión, una extensión. La hernia, Ana, es un problema del disco, que es un trocito de disco que se sale de su ubicación y comprime el nervio que sale por aquí. Entonces, claro, cuando una persona tiene dolor en cinturón que no se le va a las piernas, habitualmente el problema es facetario. Claro, antes de empezar a involucrarte en una actividad física, esto hay que enfriarlo. Hay que conseguir que esto no duela. O tenemos que... Y para que esto no duela también, en el momento que disminuye el dolor, empezamos a trabajar con la musculatura para que le sirva de amortiguador. La musculatura sirve de amortiguador a la columna. Igualmente, cuando tú no tienes una musculatura estable, esto va inestable y empieza a moverse así. Tú estás de pie y empieza a moverse así. Y ahí es cuando empieza pues, el dolor porque la musculatura se contrae intentando dar estabilidad. Y encima, si de inicio es una musculatura que está poco trabajada, ahora le pedimos que trabaje intensamente para controlar esta inestabilidad, entonces viene el dolor. Entonces, si con tu práctica habitual tienes dolor, lo primero que hay que ver es tratarte, quitarte el dolor y después pasar a la parte participativa de la medicina para que tú te mantengas estable. Claro, claro. Bueno, vamos a he desactivado los comentarios porque estabas enseñando con la columna y no se veía. Los he desactivado, ¿vale? Después los activo. Mira, y Patri TF dice, ¿qué tal la práctica de yoga? Esta es la pregunta del millón. Teniendo hernias discales, habría que ver qué hernias discales. No me ha especificado tampoco. Habría que ver cuando, el lugar y de qué tipo. Claro, tú me dices, tengo hernias discales. Bien, hernias discales tiene el 70% de la población y muchos de ellos, más de la mitad, son asintomáticos. Eso es para empezar. O sea, cogemos 100 pacientes, 100 personas al azar por la calle que no les duele la espalda, si le hace una resonancia, 50, 60 o 70 tienen hernias de disco, ¿están estables? Bueno, si está estable, no tiene dolor y no tiene molestia alguna, no hay ningún problema. El problema aparecería si con la práctica de alguna postura, esa postura te da dolor. Cuidado, lo que da dolor no se hace. Claro. O sea, si me dice, mire, yo hago el guerrero, y el 1, el 2, el 3, y hago tal, pero cuando hago el triángulo lateral hacia la derecha, ese me duele. Bueno, pues ese no se hace. Claro. O lo haces corregido, modificado. Con una silla quizá para no bajar tanto. Con una silla, de otra forma, hasta que lleguemos a la situación en la que lo hace y no le duele. Si aún así sigue doliendo, obviamente eso tienes que mirarlo. Y si está estudiado y está tratado y está en conocimiento, pues obviamente tenemos que huir de aquellas posturas que provocan dolor. Porque como bien decían también los chinos en otros aforismos, no hay que procurar no despertar al dragón. Ah, muy bueno. El dragón dejado dormido. Claro, el dragón del dolor, que gracias al dolor estamos vivos. Si no sintiéramos dolor, estaríamos muertos. Claro. El que nos avisa. Mira, te leo otra pregunta. Patricia Vélez dice, ¿qué posturas se pueden hacer? Creo que es una paciente tuya. Después de una operación de espalda. Es que hubo alguna que es paciente tuya. Dice, se operó de escoliosis hace 8 años. Estamos en lo mismo, ¿no? Es difícil sin ver qué tipo de escoliosis. Claro, dice, estoy operado de una escoliosis, ¿vale? Tiene una instrumentación larga, una instrumentación corta,
hay una zona lumbar libre, hay una zona... las curvas que se tratan habitualmente en la escoliosis, las primarias suelen ser la torácica y cada vez la tendencia es hacer fusiones cada vez más cortas. Pero hay pacientes que están operados de escoliosis años atrás y tienen instrumentaciones desde T4 hasta S1, toda la columna fusionada. Entonces, estos pacientes... ¿Qué es instrumentación? Son es la técnica quirúrgica que se hace para fusionar los espacios distales. Se ponen tornillos en la vértebra y luego esos tornillos van ensamblados con unas barras. Con lo cual eso provoca una rigidez absoluta del segmento que está fusionado o que está instrumentado. ¿Vale? Entonces, claro, cuidado con los pacientes que están instrumentados, porque dependiendo de lo largo o corto de su fusión, de su instrumentación, serán más o menos flexibles y serán más o menos candidatos a posturas, sobre todo las posturas de pie no hay ningún problema, porque la postura de pie no incluye ninguna flexión ni ninguna extensión, ¿vale? Pero obviamente a mayor fusión, pues más limitaciones a la hora de la práctica del yoga, eso sí es cierto, porque una escoliosis y una fusión larga prácticamente va a estar muy limitada para el yoga y para otras disciplinas. Entonces, sí que en estos casos yo insistiría más en los ejercicios de respiración para poder flexibilizar el diafragma, que al estar rígida la columna, el diafragma va a estar más limitado y la capacidad de expansión torácica también. Insistiría yo más en los pacientes con fusiones largas con los ejercicios de respiración, en los ejercicios de meditación y sobre todo pues, ejercicios en los que no hay postura donde la flexoextensión de la columna no sea demasiado marcada y se trabajen más las piernas. Silla, tumbado, las adaptaciones para poder compensar esa rigidez iatrogénica como consecuencia de la fusión. Claro. Y bueno, me dice aquí una chica que es amazona, es una pregunta, me parece muy buena pregunta. Porque me dice, claro, amazona además que le dedica muchas horas, ¿no? A profesional, ¿no? Y me dice, cuando paso algún tiempo de pie, me suele doler la zona lumbar bastante. Y tengo que moverme para calmarlo. Soy amazona profesional y me gustaría que me recomendases algún ejercicio para aliviar, puesto que esa zona la trabajo más a caballo. Claro. ¿Cómo esa chica se coloca de pie? Porque hay una de las cosas que yo veo mucho como profesora de yoga, que muchas personas, no quiero generalizar con esto, dentro de lo que yo sé y de lo que he visto, y es que influye mucho la pisada. Generalmente hay muchas personas que tienen la zona lumbar con tensión y es porque también tienen una hiperextensión de las rodillas, que hace que la rodilla vaya hacia atrás y que aquí esta zona se contraiga y que haya una retroversión de la pelvis. Entonces, influye desde la pisada. ¿Sabes quién es el gran invitado en esta paciente? Sus psoas acortados. Sus psoas cortos. Claro, además, claro. Y que eso puede influir, además. Claro, el psoas corto le va a hacer un aumento de la incidencia pélvica. El sacro se va a hacer así y ella va a tener que compensar con una hiperlordosis lumbar. Entonces, claro. Y la consecuencia que eso tiene, que yo sé de familiares míos que lo he visto, que con esa posición de la pelvis, al final las consecuencias, ¿sabes cuáles son? Operaciones de rodilla, prótesis de rodilla. Claro, porque cuando tú haces esto, haces también un flexo de cadera, que lo Rafa, no te oímos. Cuando tú haces esto en la columna, lo compensas. ¿Cómo llevas la columna así? ¿Perdona? Con un flexo de cadera. Con un flexo de cadera. Cuando tienes esto así, haces así, compensas con un flexo de cadera. Y el flexo de cadera lo compensas con un flexo de rodilla. Entonces, una hiperlordosis con un psoas corto lleva asociado dolor de cadera y lleva asociado dolor de rodilla. Y sobrecarga. Es muy importante, por tanto, estirar el psoas y equilibrar el psoas y elongarlo y tenerlo de forma en armonía con la musculatura de la cadera y con la musculatura estabilizadora de la rodilla. Si no volvemos, hace toda una secuencia. Cuando vemos pacientes muy ya de edad avanzada con una estenosis de canal, que todos hacen así hacia adelante para ganar amplitud en canal,
todos compensan con un acortamiento del psoas, un flexo de cadera y un flexo de rodilla. Y no habrá ninguno que te diga, doctor, me duele la espalda. Todos te van a decir, doctor, me duele la espalda, pero es que me duele la rodilla muchísimo. Claro, No claro, sabría qué totalmente. decirle que me duele más, si la espalda o las rodillas. Por eso ya te digo, y eso es la consecuencia durante muchos años, muchos años, muchos años, muchos años de ese psoas corto. Entonces, si el psoas consigue armonizarlo, elongarlo y ponerlo en su posición, disminuirá la hiperlordosis porque no tendrá tanta tendencia a traértelo hacia adelante. Claro, porque es muy probable que esta chica, habría que ver también su posición de pie, pero es muy probable que de estar sentada, esa zona lumbar esté, o sea, y ese sacro esté cargadísimo y que además el sacro esté, o sea, que el psoas lo tenga de esa posición sentada. Claro, es que al montar a caballo el psoas sí o sí va corto porque llevas una flexión de cadera máxima. Claro, Una la pierna la postura, levantada. la postura de montar a caballo implica un acortamiento ya natural del psoas. Entonces, claro, eso es básico. Si, no, si tienes el psoas mal, antes o después te dolerá la espalda. Dalo por seguro. Dalo por sentado. Y trabajar el psoas, pues, ya te digo, la mayoría, muchísimas de las asanas de las que se practican en el yoga implican una elongación y un trabajo isométrico del psoas. Y por tanto, de ahí gran parte del beneficio del yoga en la espalda, aparte de, bueno, pues trabajar toda la musculatura profunda rectora y que mantiene el equilibrio de los segmentos y demás, ¿no? Y no solo es estirar el psoas y tonificar, sino también elongar. La mayoría de nosotros no somos simétricos. Tenemos diferencias de longitud en las piernas. Y es bastante fácil que tengamos una columna levemente desviada porque haya una pequeña dismetría. Entonces tú estás así y la musculatura de este lado está corta y la de aquí está larga. Por eso es importante hacer estiramientos laterales, flexoextensión, para armonizar y equilibrar. Y en todo el mecanismo de elongación del músculo, cuando trabajamos la elasticidad, cuando encoge, hace efecto bomba. Y al hacer efecto bomba, ¿qué conseguimos? Atraer sangre. La sangre trae oxígeno, igualmente vitalidad hacia las estructuras. Claro, yo a esta chica le diría, por ejemplo, o sea, que trabajara todo lo que sea, no solamente trabajo de zancada de una pierna, ¿no? De los guerreros y demás, la postura de la paloma, con la rodilla en el suelo para trabajar el psoas, pero también incluso, ay, se me ha ido la idea. Lo que le iba a decir es un poco todo lo que sea trabajar, o sea, trabajo de pelvis, porque debe tener la pelvis cargadísima de exceso de Claro, grasa. todos los glúteos medios, el glúteo mayor, todos los rotadores externos de la cadera que están en la zona posterior, alrededor del glúteo, toda esa musculatura es súper importante, súper Claro, importante. claro. Mira, tengo una pregunta que me dice también una alumna mía, que me dice, eh, dice que tiene siempre dolor cervical. Dice que no tiene ningún diagnóstico importante. Eso es lo que ella me comenta. Pero que Mira, te voy siempre, a decir la causa del dolor cervical sin causa anatómica. Esto y esto. pues a lo mejor esta chica se va a sentir identificada cuando te vea. Vale. Y esto, Vale. Ana. El teléfono, Hay un aumento grandísimo de patología cervical debido a la mala postura con el móvil. Incluso ya se está acuñando un término que está acuñado que se llama text neck, cuello de texto. increíble. Y se ven pacientes súper jóvenes. Estamos hablando de, veo cervicalia en consulta, niños de 15 y 16 años. Bueno, esta alumna es joven, o sea, me dice que es que, dice, claro, dice, es que siempre lo tengo cargado. Y yo le decía, bueno, ¿y tu estrés? Y me dice, es que igual necesito fortalecer alguna musculatura de la espalda, pero no tengo claro qué. Y si me entra la duda Lo de cómo único, dormir, en relación a almohadas, dice, porque la mayoría de las veces, desde por la mañana, lo tengo pillado. Y eso que no he hecho nada. Y si quisiera saber unas orientaciones sobre qué fortalecer para no tirar de trapecio y zona alta de espalda. Claro, es una persona que pasa muchas horas estudiando también. pasa muchas horas estudiando. La cifosis torácica, mira, todo lo que sea adelantar el mentón hacia adelante, cuando nosotros nos encogemos, ¿vale? Adelantas el mentón hacia adelante o incluso agachar la cabeza en condiciones normales pesa en torno a los 5 kilos. Y es para lo que el cuello
es para lo que el cuello está diseñado, para soportar 5 kilos. Conforme vamos adelantando el mentón o vamos angulando hacia adelante, el peso se va aumentando. Y en una postura de flexión máxima típica de la que ve uno en el autobús, en los niños y tal, Sí. la cabeza puede estar soportando, el cuello puede estar soportando en torno a 40 o 50 kilos. Es Ostras. decir, como 10 veces más su peso por el hecho de tener adelantado el mentón o estar en flexión máxima mantenida. Claro, la musculatura del cuello llega un momento cuando el cuello lo tiene así adelante en esta postura y tú observa cuando ves a los pacientes con una hipersifosis cómo están así. El cuerpo que va a interpretar, señores, que se nos cae la cabeza, que la cabeza se cae para adelante. ¿Qué hace la musculatura posterior? Tiramos. Vamos a tirar a ver si la ponemos en orden. No la va a conseguir. ¿Qué es lo que hace? Entra en fatiga muscular. Y entra en un círculo vicioso. Entonces, eso es lo que se conoce como un síndrome miofacial. Es un músculo débil, porque habitualmente son pacientes que no trabajan la musculatura, es un músculo débil. Pero es un músculo débil al que le estamos pidiendo que trabaje como si fuera Superman. Claro, Con para lo levantar cual, todo eso. claro, con lo cual entra en fatiga. Cuando entra en fatiga, se bloquea. Al bloquearse, no le llega la sangre, porque la sangre, cuando tiene que entrar el capilar, se encuentra con un músculo, con una fibra muscular tensa. Y no entra la sangre, con lo cual, un músculo un poco vascularizado, un músculo sobresaturado, un músculo malnutrido y un músculo con una irritabilidad tremenda, que antes de que le pida lo más mínimo, se bloquea, ¿no? Es como, hace como las tortugas, se bloquean, ¿no? Y entran en espasmo. Entonces, claro, lo más importante es tener tu ergonomía, tu buena postura. En el momento que tú corriges y te pones derecho, y yo les hago la prueba, ¿no? Les digo, mira, le empujo la torácica y le llevo el mentón atrás y digo, ¿a que ahora ha disminuido el dolor? Y sí, 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 el dolor, uy, mira, está esto más normal. Les quita la corrección y así. Claro. Siguiente pregunta. Bueno, doctor, ¿y no me podría yo poner una espaldillera, ¿no? Una anilla o Sí, una faja? Volvemos a lo mismo. Quiere que la faja haga por ella o por él claro. lo que deberían de estar haciendo sus músculos. Con lo cual, no. Siempre digo, no, 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 eso olvídate. Lo que tienes que es corregir tu postura. Es verdad que si llevas años y años y años y tienes un vicio oculto, pues es cuestión de insistir, insistir, insistir. Y con el yoga, pues Escucha, con la Rafa, postura. nos queda muy poquito tiempo. Sí, Nos queda vaya. muy poquito. Sí, lo digo porque se puede cortar y podemos perder la grabación y no quiero que la perdamos los dos. Entonces, si te parece, si comentamos si alguien tiene alguna pregunta por aquí que nos quiera hacer, porque yo creo que aquí ya casi todas las he leído. Entonces, Perfecto. si esperamos por aquí si alguien tiene alguna pregunta, no sé Esperamos si alguien cómo tiene se... alguna duda y si mientras tanto, pues yo me despido, quedando a disposición en mi consulta, por supuesto, para consultar cualquier dolencia de cualquier persona, paciente que esté interesado en que lo vea. Vuelvo a repetir, en el Hospital Nisa, Vitas Nisa de Sevilla, en Castilla de la Cuesta. Y será un placer, pues, estudiar el caso de forma individualizada y personalizada. Y nada, deseando volver a practicar contigo en Yo 10 en cuanto que esta situación nos lo permita. Sí, Igualmente con mi compi del grupo de yoga, con Lourdes y los demás. Y nada, mira, quedado decía a aquí vuestra disposición. que Rafa decía aquí, una chica, dice, es una chica que es terapeuta ayurveda, dice, oír a un médico especialista hablar de que el mayor porcentaje de la responsabilidad de la sanación está en manos del paciente me llena de emoción y alegría. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta, porque esto se ha parado y dolor crónico, a ver, problemas con el psoas. A ver, si os parece, qué buena conversación. Wow, es que he desactivado los comentarios. Entonces, Uh-huh. yo lo que diría, muchas gracias por la charla, gracias a los dos. A ver si ahora, maravilla de conversación. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que he desactivado los comentarios y no los veía. Entonces, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí o que se me ha perdido, pero a ver. Eh, bueno, yo creo que vamos a ir finalizando porque no he visto por aquí ninguna.
¿Ninguna pregunta? Pues nada, si te parece, Ana, lo dejamos aquí Muy bien. y podremos seguir más adelante. Si te apetece volver a seguir con el debate, yo estaré encantado de seguir pues conversando contigo y lo que necesitéis, pues me tenéis a mi disposición, mi consulta por Muy Instagram, bien. por las redes. Muy bien. Pues muchas Muy bien, Ana. gracias. Un saludo a Gracias a todos. ti por contar conmigo. Adiós, buenas tardes.